santo, santo, santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, santo. Te adoramos. Te adoramos. Atención, atención. Para usted que desea ser colaborador del Reino de Dios, como promotores a la formación de discípulos de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Ejército de Amor le da la bienvenida a aquellos que abren las puertas de su casa a su familia, a sus amigos y vecinos. Los invitamos a ser parte y disfruten de nuestros servicios virtuales en vivo los días jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, hora de Arizona, a través de nuestra página www.ejercitodeamor.org o en nuestro canal de YouTube. Dios, a través de la Iglesia Ejército de Amor, está poniendo esto a su alcance. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Aleluya, muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy les saluda el pastor Eduardo Urrea, como siempre, todos los días de lunes a viernes. Aquí estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Y creemos fielmente el valor y la importancia que tiene de la perseverancia en alimentar nuestras vidas espirituales, porque es importante que todos nosotros estemos en acuerdo con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente, no solo de pan el hombre va a vivir. Entonces vivimos... se está refiriendo hoy en el nuevo pacto, eso le estaba diciendo, en el antiguo pacto le estaba diciendo a un hombre, pero nosotros ahora tenemos el propósito de entender la aplicación de lo que es la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, no solo de pan vive el hombre, donde él estaba enfrente de la palabra. Él estaba enfrente de la realidad de lo que es la palabra de Dios. Pero Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. No sabía lo que Jesús le estaba diciendo. Yo estoy convencido que él posteriormente supo lo que Jesús le dijo, porque la pregunta que le hizo a Jesús fue: ¿qué necesito yo para entrar al reino de los cielos? Entonces, Nicodemo y todos los doctores de la ley sabían de la ley porque creían en Dios y creían en la ley, pero no creían que Él era el Mesías. Y Jesús le dijo a Nicodemo, no solo de pan vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos dice a nosotros que ahora nosotros en este tiempo tenemos que estarnos alimentando, no tenemos que estar cuidando. Y ese alimento espiritual es un alimento primeramente para que nosotros tengamos un desarrollo de una nueva vida que Dios nos dio. Así que vamos a estar hablando sobre la vida que Dios nos dio. Y esa vida que Dios nos dio es una vida que vino de lo alto, una vida nueva. Y no obstante, antes de proseguir,
quiero decirle a mis hermanos y a mis hermanas que están en diferentes países y en diferentes lugares, estados de los Estados Unidos, que es muy importante lo que es el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque un alimento genuino, un verdadero alimento genuino, pues te genera lo que es realmente la vida que Dios nos vino a dar. Y todos queremos vivir felices, todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en orden, todos queremos vivir lo mejor que es posible. Pero Jesús dijo que todo era posible, pero para el que creyera en Él y en su palabra. Así que hermana, hermano que me está siguiendo, le invito a que abra muy fuerte sus oídos, porque todo lo que Dios nos dio fue por esa gracia. Gracia, dice la palabra. Por gracia somos salvos. Y somos gracia, tenemos esa gracia porque Cristo vino a entrar a nuestras vidas. Prácticamente la gracia es Cristo Jesús. La gracia es el poder ilimitado en el creyente, en el que ha nacido de nuevo. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta siempre lo que las Escrituras nos hablan sobre ese valor que tiene esa gracia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese valor no se le da por entendimiento sensorial, sino por entendimiento espiritual o revelación espiritual. Veamos el comportamiento de muchas personas que no se percatan de que en sus vidas hacen cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios, y realmente lo hacen porque siguen costumbres y siguen tradiciones y siguen ideologías. Pero el Señor nos llamó a que nosotros tuviésemos ese tipo de vida para que nosotros tuviésemos la facultad de poderla vivir feliz. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos la vida del reino no siendo felices, algo está mal. Algo está mal. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecíamos a la tristeza del mundo. Nosotros pertenecíamos al padre de la mentira. Nosotros estábamos en un estado separados de Dios. Y teníamos la felicidad artificial. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, lo hablo por mí, que yo mismo me daba cuenta cómo la gente quiere estar feliz y compra la felicidad. ¿Por qué cree que el mercado que existe de droga, el mercado que existe de tantas cosas, es porque la gente no está consciente? No, anda comprando felicidad, anda comprando cómo ser feliz, ¿sí? Y tenemos multitudes de personas comprando todos los días droga y alcohol. ¿Por qué? Porque es una manera de satisfacer la necesidad de la felicidad. Pero es una felicidad, ¿sí?, que a la vez es muy cortita, es por horas, y aparte muy dañina, porque el cuerpo poco a poco, la gente se muere, ¿no? Yo acabo de recibir una noticia de una persona muy allegada que murió por cirrosis, el alcoholismo, ¿no? Lo mató. ¿Por qué? Porque no puede un cuerpo estar todos los días consumiendo
de una manera constante, porque originalmente el hombre fue creado de una manera que podamos vivir sin tanto sufrimiento. Era lo normal vivir en lo 100% natural antes de que el hombre pecara. Cuando el hombre peca, ya se separa de Dios y empieza el problema a buscar alternativas, hasta vestuario, tipos de alimentos, tipos de buscar, de llenar ese vacío que existe. Pero en el caso de nosotros ya tenemos vida. Y esa vida vino por esa gracia maravillosa que es Jesús. Y esa vida es Jesús mismo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esa gracia la tenemos que disfrutar como estilo de vida para que nosotros podamos tener certeza de que si no la vivimos, vamos a tener consecuencias en lo que es el tener algo muy grande, incomparable, que es la salvación, y el no valorarla o el no equilatarla. ¿Por qué muchas personas no se percatan del valor de la gracia? ¿Y por qué? Porque unos pueden decir porque ignoran lo que es la gracia, otros pueden decir porque no saben pues qué es la gracia, otros porque pueden decir porque simple y sencillamente creen pero no con el corazón en la gracia. Para ellos no es real que Dios esté dentro de nosotros. O sea, la gracia está en nosotros, dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el autor es Cristo. Y esa realidad nos las transfiere o nos las da por su propia naturaleza, que es omnipotente. Y es poderoso para estar ahorita en usted que me está escuchando y en mí. Pero la diferencia la marcamos cada uno de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas, pero sí hace excepción de fe. Porque la salvación vino por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero ¿qué tipo de fe es esa la que está diciendo el versículo? Es la fe que vino de parte de Dios. Entonces yo tengo que seguir la vida de gracia que Dios me dio con la misma naturaleza de fe. La fe que yo tengo que seguir usando para vivir la vida nueva en Cristo se demanda, escúchame bien, que esa palabra, toda la palabra, haga rema en mi espíritu. Que venga y se convierta en mi espíritu una realidad, en el hombre interior. Yo hablo todo el tiempo del hombre interior. ¿Por qué? Porque se sacó de la ecuación cristiana el vivir en el espíritu, vivir en el hombre interior. Nos metieron el cristianismo a vivirlo sensorialmente con la capacidad intelectual. La confusión de meter el alma, vamos a vivir en el alma. No, la vida es en el espíritu. ¿Sí? La vida está en el espíritu. ¿Sí? Por eso la Biblia habla de que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en el cuerpo. Vuelvo al tema que es, ¿cómo es que yo puedo vivir la gracia? Bueno, la palabra de Dios, aparte de enseñarnos, toda la escritura es inspirada por Dios, aparte de enseñarnos qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Me dice cómo hacerlo. Y lo tengo que hacer porque con el corazón se cree. Y si no creo con el corazón lo que la palabra de Dios me está diciendo, pues jamás voy a poder experimentar una realidad de vida feliz.
Necesito yo darme cuenta que Dios no nos dio una vida difícil, ¿sí? Nos las hicieron difícil fuera de la perfecta fe, de la fe que es de Jesucristo, dice la Biblia. Y así que, hermano, hermana que me está escuchando, la fe que tú tuviste al principio, que no teníamos fe, vino una dotación de fe. Esa fe vino y se reveló Cristo en tu espíritu. Me decía una persona, desde el día que recibí a Cristo, pastor, yo ya no soy igual. Pues esa es la normativa de todos, de que tengamos testimonio por el Espíritu Santo de que somos salvos, de que tenemos una vida nueva. Ahora, ok, ya tenemos la vida nueva, hermano, hermana que me estás escuchando, pero puedes preguntarte, ¿vivo la vida nueva a la manera de Dios y como estilo de vida? No quiero dar el porcentaje porque no estoy aquí para hundir, humillar. No, estoy aquí para levantarte, para que salgamos de esa situación que está ahorita. Muchísima gente que ama a Dios y que está yendo a iglesias. Pero es importantísimo saber qué tipo y qué naturaleza de fe viene a mí y hasta dónde llega. Porque yo puedo oír una prédica y es bíblica, pero nomás llegó a mi alma, ¿sí? No alcanzó ni a renovar mi alma. Nomás entendí, ¡ay, qué bonito mensaje! ¿Sí? Pero el propósito de oír con el corazón es diferente. Cuando tú oyes con el hombre interior, es que la palabra ahora tomó un lugar en ti. Y aparte de tomar un lugar en tu corazón, te alimentó. ¿Por qué te alimentó? Porque eso es lo que va sumando el desarrollo del hombre interior. Y eso es por gracia, no porque, ay, me esforcé mucho, ay, para que entrara la palabra. No. La palabra de Dios fluye, sola fluye cuando uno tiene una actitud correcta con Dios. Una de las razones por las cuales muchas personas no fluyen es porque viven en condenación. Viven todavía atrapados con el pecado. ¿Por qué? Porque no saben el valor de la gracia. Y eso los hace vivir un estilo de vida repetitivo. Siempre, constantemente, repetitivo. Pecar y luego no pecar, pecar y luego no pecar, pecar y luego no pecar. Y eso los convierte en personas que van a estar sufriendo. Todo lo que hagamos de mala fe y con mala actitud para con Dios y para con los hombres, escúchalo bien, algo va a suceder. ¿Por qué? Porque si Dios te dio una habilidad regalada para que tú la disfrutaras y la estás despreciando porque tienes un carácter o tienes un genio o tienes una manera de pensar, eso no justifica la vida que Dios nos dio. Dios nos dio una vida preciosísima. Es la vida de Dios, la vida Zoe. En otras palabras, para que te pongas más contento, el tipo de vida de Dios vino a nosotros. La naturaleza de vida de Dios vino a nosotros. Pero eso, hermano, Dios es espíritu y Dios es espíritu en tu vida. Aquí dentro de mí se está desarrollando un hombre. Bueno, podríamos decir un ser espiritual. ¿Por qué? Porque no existe sexo en el espíritu. En todos los mujeres y hombres tenemos un ser espiritual, ¿sí? Y entre paréntesis te voy a enseñar algo que necesitas aprenderlo. El llamado, cuando Dios nos llama al servicio del reino de Dios, a los que Él llama, los llama para que a través de ellos Dios haga cosas que son especialmente para edificar su iglesia.
A uno son hombres, otros son mujeres. Y vemos la ignorancia o el sufrimiento de gente que no vive la vida de Dios, que está enojado porque mujeres son mujeres que sirven a Dios. Si una mujer fue llamada por Dios, dime yo, ¿quién soy yo para que decirle a Dios te equivocaste? Anyway, lo que quiero dejarte saber, que Dios no llama al sexo o al hombre o a la mujer. Dios llama a la persona espiritual, al servicio. Somos espíritu nosotros, hermanos. Somos seres espirituales. Y eso nos garantiza a nosotros porque Dios utiliza a grandes mujeres. Mujeres genuinas. Yo conozco en persona a personas que son damas, son mujeres, y tienen una unción tremendísima. O sea, se mueven. Y se les ve la gloria de Dios en sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrollaron esa persona interior. Entonces, ese es el punto de los llamados. El llamado no es al hombre carnal, es al hombre espiritual. Y como hombre o como mujer va a operar, porque si ahorita aquí en la tierra tiene un sexo femenino, ella tiene que seguir como mujer femenina, ¿no? Y tener un esposo, tener hijos, independientemente del llamado, si ella quiere y no tiene ese don de abstinencia, como el apóstol Pablo nos dice a nosotros. Igual el hombre, hay hombres que no se casan, hay hombres que no tienen necesidad de casarse, no se identifican con eso. Y no tienen el apetito natural del hombre, que es lo que es la vida sexual. Y si se mantienen, dice Pablo, pues es mejor. ¿Por qué? Porque así estás más enfocado en lo tuyo. Pero si no, cásate. Anyway, ese es otro tema. Estoy hablando de la gracia. Pero la gracia de nosotros, que Dios nos dio, por gracia somos salvos. Y esa gracia, hermanos, tiene que estar operando cada vez que respiras, porque si tú no te levantas, desde que te levantes en las mañanas, estando consciente de que eres templo del Espíritu Santo, que eres hijo de Dios, que la obra redentora, que fue la muerte, que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, y que Cristo venció al diablo, quiere decir que usted también lo venció. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Usted ya venció al diablo. Ahora, ¿existen los demonios operando? Sí existen. Pero si ya está vencido, el hecho de que está vencido no quiere decir que usted le abra puertas y comience a hablar del hermano incorrectamente y de repente te llegue algo y digas tú, oye, ¿por qué me pasa esto? Y nos pasa a todos. Esto aquí no hay, aquí, ¿cómo te puedo decir? No existe excepciones. Todo aquel que no vive por gracia siempre va a tener una situación muy crítica. Pero hemos reservado un audio que lo voy a pasar para que lo tengas muy en cuenta en tu vida, para que puedas considerarlo. Uno de los mayores engaños de nuestra generación es confundir la gracia de Dios con permiso para vivir sin cambios. Muchos piensan, Dios me ama como soy, y es verdad. Pero olvidan la otra parte. Dios nos ama demasiado como para dejarnos igual. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder de Dios para transformar. Cuando Cristo sanaba, no solo restauraba el cuerpo, siempre decía, vete y no peques más. Eso nos recuerda que la fe verdadera siempre produce fruto, porque donde entra la luz, la oscuridad no puede permanecer. Hoy vemos iglesias llenas, pero corazones vacíos. Multitudes escuchan la palabra, pero pocos la obedecen. Y la pregunta es,
¿Quieres ser parte de la multitud que admira a Jesús o del remanente que le sigue hasta la cruz? La diferencia está en la obediencia. No basta con saber quién es Cristo. El verdadero discípulo rinde su vida a Él. El que escucha y no obedece se engaña a sí mismo. El que escucha y obedece construye sobre roca firme. Hoy es el día para dejar de vivir de apariencia y decidir vivir en obediencia. No se trata de cuántas veces escuchaste la palabra, sino de cuántas veces la pusiste en práctica. Quiero obedecer. Si decides hoy caminar en la verdad de Cristo. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y cree que Dios le ama. Ahí tenemos una veracidad de la gracia y lo quisimos compartir. Y aquel que lo quiera en video va a estar en el grupo de WhatsApp de Radio Vital, el complemento de su vida. Y no me quiero ir de este programa sin antes meditar en el no saber cuidar la gracia. Y muchos hermanos y hermanas oyen estos mensajes, pero tenemos el problema fundamental de no tener el cuidado, de no cuidar que todo tiene que operar en el hombre interior. Si una persona confesó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ya tiene la vida nueva, ok. Y si ya tengo la vida nueva, estoy sujeto a esa vida nueva. Y si estoy sujeto a esa vida nueva, es por la gracia que ahora está en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la gracia. Es una nueva criatura. Y estamos viendo este audio que nos dice cuántas personas asisten a lugares, pero no dejan el pecado. Y no lo van a dejar porque no viven en el hombre interior. Viven en el hombre exterior, viven en el hombre carnal, hasta que la persona se concientiza y dice, wow, soy espíritu, tengo un alma, y ahora esa alma está bajo la autoridad de esa nueva vida. ¿Por qué crees que Cristo nos dice a todos, renueven el alma? No dice renueven la mente. Dice la Biblia, renovaos vuestra alma, la cual puede salvar vuestra vida. Sí, ¿salvar de qué? De no estar viviendo una vida frustrada, amargada en desiertos y luchas y las pruebas. ¿Por qué? Porque has renovado tu alma. Ahora, no dejo, por un lado, que no pueden existir circunstancias críticas o difíciles. Pero dice la Escritura que Jesús venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Quiere decir, yo he vencido al sistema de este mundo. Él es el autor de la palabra. Entonces nosotros, ¿por qué el mensaje de ahorita es decirte, si tú has batallado con tu vida cristiana, no eres una persona mala, no eres una persona reprobada, no. Solamente concientízate y date la oportunidad, escúchame bien, de empezar tu vida creyendo en el Espíritu. Porque una vez que tú comienzas a creer la verdad de Dios, ¿sí? Mira, el hombre espiritual es nacido de Dios y nace con una simiente incorruptible e indestructible, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, que es la gracia misma. Y ese hombre nacido de Dios, nacido del amor,
nació con una información genética. Ese hombre nació realmente de la gracia, venimos. Somos fruto de esa gracia. ¿Y qué tenemos que producir? Un estilo de gracia. Y yo veo versículos que quiero compartirte. Ahorita estaba viendo un versículo aquí que voy a estarte compartiendo varios versículos, ¿sí? Donde dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros vemos en otras versiones, por ejemplo, Hebreos, dijimos, aleluya. No. Se me fue. Hebreos 4:16. Ok. Según yo estoy bien, sí. Acerquémonos pues para confiadamente al trono de la gracia. Dice, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero voy a leer una versión. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta versión me gusta. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué pasó cuando nosotros nos descuidamos de estar viviendo por gracia? Dice, vuélvete a esa gracia. ¿Sí? Vuélvete al trono de la gracia, al que reina, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. O sea, que te vuelvas a apropiar de la gracia. Pero mira como dicen en la versión que leímos ahorita, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por eso quiero invitarte a que tengas en mente siempre en tu corazón la importancia de acercarnos al trono de la gracia. Si nosotros vivimos en Él, ¿cómo es que yo me tengo que acercar a la gracia? Porque en mi corazón albergué, guardé, puse en mi corazón algo que no pertenece a la gracia. Ya sea cualquier disfraz que sea del orgullo. Y dice, hey, despójate de eso y ven al trono. Tú estás bajo un reino. ¿Sí? Y tienes que venir al trono de la gracia conforme a lo que tú eres. Tenemos ahorita muchas personas hablando con Dios diciéndole, Señor, tú sabes que soy pecador. Tú sabes que soy indigno. Porque ellos nunca se han percatado jamás del poder de la gracia que tiene en nuestras vidas para poder nosotros mantenernos con la frente en alto. Pero no podemos nosotros ir con Dios con nuestra mentalidad o la mentalidad de la organización donde yo me congrego. Ya Dios hizo algo en tu vida.
Porque tenemos acceso a todas las riquezas de su gracia reveladas. A todas las riquezas de su gracia reveladas en nuestro corazón. ¿Por qué? Ahí te van algunas. Tengo el derecho legal de usar el nombre de Jesús por él. En mi nombre echarán fuera demonios. En la autoridad mía echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque escúchame bien, tengo acceso a todas las riquezas de su gracia. Lo que quiero hacer es convocarte, invitarte a que tengas conocimiento revelado en tu corazón, para que lo pongas en práctica y te puedas aprovechar de las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque si no vas a poder disfrutar la vida en Cristo. Dice, acerquémonos pues, dice otra versión que me acaba de llegar de mi amada esposa. Acerquémonos pues confiadamente con denuedo, con valentía. Porque no somos gusanos arrastrados, ni somos pecadores, ni somos indignos. Somos lavados con la sangre del Cordero. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Pero no hemos dejado atrás, escúchame bien, la naturaleza pecaminosa. Quiere decir, todavía creemos, y ahí te va, hay muchos que creen que son salvos, pero no son salvos. ¿Por qué no son salvos? Porque ellos aún siguen viviendo en la carne. Ellos no han aceptado que son santos. Si yo no acepto la obra redentora de Jesús, que yo morí con Él y resucité con Él, voy a seguir igual que antes, muerto en delitos y pecados. Voy a estar hablando con Dios y haciendo rituales, queriendo convencer a Dios. ¿Para qué? Son a esos cristianos que les puedes rascar un poquito y vas a encontrar adentro de ellos una religión. ¿Por qué? Porque por dentro ellos no tienen vida espiritual. Pero un verdadero cristiano, un hombre que nació, un ser cristiano que nació de nuevo genuinamente y acepta que es hoy lo que Dios hizo a través de la muerte y resurrección, ráscale poquito y vas a encontrar y vas a seguir encontrando una riqueza de gracia. ¿Por qué? Porque abunda en él la abundancia de la gracia. Porque el hombre interior es exactamente hecho por gracia, creado por gracia, nació por gracia y tiene una vida por la gracia. Ahora, estoy leyendo esta versión que me mandaron, Biblia Viviente. Acerquémonos pues confiadamente con denuedo, con valentía al trono de Dios y permanezca ahí para recibir su misericordia y hallar gracia para ayudarnos en los momentos de necesidad. Aleluya. Que hay momentos de necesidad de nosotros. Sí, ¿cuándo? Cuando estamos creciendo. Fíjate, cuando nosotros somos inmaduros, ¿sí? Somos manipulados por los sentimientos. ¿Por qué? Porque la inmadurez quiere decir la ignorancia no revelada. Te voy a platicar algo mío personal. Yo tenía una apreciación y un amor a un pastor tremendo. Y yo no me perdía un servicio con ese hombre. Era un gran maestro de la palabra, pero yo estaba enfocado en ese hombre de una manera tremenda. Y en ciertas circunstancias de mi vida, él confesó, él dijo que yo era una persona reprobada, que yo era una persona que estaba mal. Y eso hizo para que yo me llenara de odio, de coraje, de rencor, de resentimiento. Y llegó el tiempo donde el Espíritu Santo obró en mi vida
Afortunadamente Dios no miente y Él cumple su palabra, que el que empezó la buena obra en ti la va a continuar. Y milagrosamente yo recibí una impartición de ángeles, pero fue Dios a través de ángeles, porque el día que yo me reconcilié con Dios, Dios me llevó a un hogar, y al llegar a ese hogar, estas personas no sabían que yo iba a llegar. Pero yo llegando, él abriendo la puerta con un vaso de agua y me dice: mira, te estoy esperando, pásale. Y yo desde que entré comencé a percibir algo extraordinario. Y yo me acuerdo que ese hombre oró por mí. Y todo lo que me estaba lastimando a mí se fue de mi vida. Al paso del tiempecito, yo ya tenía de nuevo un pastor, una iglesia. Me reconcilié con Dios a la manera de Dios, porque yo no me puedo reconciliar con Dios a la manera mía. Tiene que ser a la manera de Dios. Dios tiene exactamente el pastor que te debe pastorear, la iglesia que tú debes de asistir y apoyar la visión que tú tienes que apoyar, porque eres parte de la visión. Por eso Dios nos pone ahí. Y resulta que eso fue para mí una enseñanza que Dios me dio de cómo por la inmadurez puedes tener conocimiento, pero no madurez espiritual. La madurez no se lleva en el cerebro, no se lleva en el consciente, no se lleva en el subconsciente. La madurez y la mente de Cristo está en el espíritu, en el hombre interior. Cuando el hombre interior comienza a desarrollarse y tiene carácter y es maduro, viene lo que venga ante ti. ¿Y qué hacemos los que han madurado? ¿Sí? Vamos al trono de la gracia y platicamos con el Señor y venimos a apropiarnos de lo que es nuestro. Señor, mira lo que está pasando aquí. Y eso es maravilloso. En otra versión, Phillips se llama esta versión: acerquémonos pues al trono de la gracia con plena confianza, para que podamos recibir misericordia por nuestras faltas y gracia para ayudarnos en la hora de necesidad. Te decía ahorita, ¿cuándo es que hay situaciones críticas? Cuando eres inmaduro, cuando no has madurado, cuando no tienes madurez, agarras el teléfono y le hablas a todos los contactos para buscar solución. No, aquí te dice: ven al trono de la gracia. Ven al trono de la gracia. Pero ¿cómo va a ir al trono de la gracia? Póngase a pensar usted. Mira, es más, vamos a hacer algo que me nace hacerlo antes de terminar el programa. Fíjese lo que vamos a hacer. Ponga mucha atención en lo que voy a hacer. Aleluya. Aleluya. Uno de los mayores engaños de nuestra generación es confundir la gracia de Dios con permiso para vivir sin cambios. Muchos piensan: Dios me ama como soy, y es verdad. Pero olvidan la otra parte. Dios nos ama demasiado como para dejarnos igual. La gracia no es una licencia para pecar, es el poder de Dios para transformar. Cuando Cristo sanaba, no solo restauraba el cuerpo, siempre decía: vete y no peques más. Eso nos recuerda que la fe verdadera siempre produce fruto, porque donde entra la luz, la oscuridad no puede permanecer. Hoy vemos iglesias llenas, pero corazones vacíos. Multitudes escuchan la palabra, pero pocos la obedecen. Y la pregunta es: ¿quieres ser parte de la multitud que admira a Jesús?
o del remanente que le sigue hasta la cruz. La diferencia está en la obediencia. No basta con saber quién es Cristo. El verdadero discípulo rinde su vida a Él. El que escucha y no obedece se engaña a sí mismo. El que escucha y obedece construye sobre roca firme. Hoy es el día para dejar de vivir de apariencia y decidir vivir en obediencia. No se trata de cuántas veces escuchaste la palabra, sino de cuántas veces la pusiste en práctica. Quiero obedecer. Si decides hoy caminar en la verdad de Cristo. Ahí está una vez más. Y ahorita, como les dije, va a estar puesto en el grupo de WhatsApp para que usted pueda tener acceso a él y lo oigas una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Gracias, ya está en el WhatsApp, mejor dicho, con video. Hay cosas buenísimas que yo a veces me pongo a meditar y digo, Señor, ¿a qué se debe que personas conocen qué tienen que hacer y no lo hacen? ¿Por qué? Y me doy cuenta que la realidad no lo hacen, no porque ellos sean malos. Ellos simple y sencillamente no han aceptado lo que la palabra de Dios nos llama a vivir por gracia. Si uno vive por gracia, uno va a vivir una vida preciosa, porque no lleva más que en su vida la voluntad de Dios. Y yo lo he enseñado y lo voy a enseñar toda mi vida. Que si usted nació de nuevo, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted nació de una simiente, de una semilla, con la información genética de la obediencia. Usted por naturaleza en el hombre interior es obediente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naciste del amor. Pero ¿qué sucede cuando te enseñan en la iglesia que la guerra y la batalla de la mente? Si todo tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando te comienzan a meter ideas y pensamientos que no concuerdan con la realidad, ¿por qué? Si habéis muerto con Cristo, dice la Escritura, si habéis muerto, quiere decir, ¿realmente moriste con Cristo? Porque si ya moriste, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y si moriste, no te quedaste muerto, resucitaste. Antes que no teníamos la vida de Dios, estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, si tú conoces gente que tú amas, agarra el video y mándaselos. Pero también diles, necesitamos obedecer. No al pastor Eduardo Urrea, obedezca a Dios. Porque Dios es veraz, Dios no nos miente. Desde que yo dije, bueno, si la gente no está creyendo, yo voy a creer. Y me dediqué a estar creyendo y hasta el día de hoy creo que tomé la mejor decisión. No limitar a Dios y creerle a Dios. Sea Dios veraz. Y te puedo juntar tantas enseñanzas que las puedo licuar y va a salir un licuado de puras mentiras. Porque no concuerdan. El evangelio es espíritu. La palabra es espíritu. Dios es espíritu. Y tú no puedes vivir fuera de la palabra. Sin que tu espíritu sea el que recibe del Espíritu Santo la instrucción. Y tú le hablas a tu alma y le dices, mira, alma mía, aparte de alabar a Dios, yo nací de la obediencia,
pienses lo que piensas, quieras hacer lo que tú quieras, ya se acabó. Ahora manda Dios, manda el Espíritu Santo. Así que adelante con obediencia de la palabra de Dios. Y de repente el alma va a decir, oye, esta persona ya cambió. Esta persona ya no es la misma. Claro. Vete y no peques más. ¿Quién te habló? Dios. Por medio del Espíritu Santo. A tu hombre interior. Y es ahí donde yo recomiendo, aconsejo como pastor, tengo un manto como pastor, tengo un llamado como pastor para edificar el cuerpo de Cristo, no para destruir al cuerpo de Cristo. Pero tú no puedes edificar algo que no es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Entendió? Si el hombre edifica, en vano edifican los edificadores, dice la Biblia. Si Dios no edifica, en vano edifican los edificadores. Pero si Dios edifica, ¿cómo edifica Dios? A través de hombres que Él llamó para edificar el cuerpo de Cristo. Si tú necesitas una iglesia en el país que tú te encuentres, Ejército de Amor está sumando hermanas y hermanos, porque el Espíritu Santo está trayendo a personas a que sean miembros del reino. Pero necesitas disciplina. Necesitas presentarte. Si tú vives en la metrópoli, aquí en Phoenix, Arizona, tienes que venir y sentarte a hablar con nosotros, con mi amada esposa y conmigo, y hacer una oración de compromiso con Dios. Y es un compromiso bilateral. Tú sabes lo que los pastores que somos llamados, dice la Biblia. Yo no digo, la Biblia lo dice. Yo lo repito, porque lo creo con el corazón. Que los pastores vamos a dar cuentas por las almas de las ovejas. Fíjate qué tremendo. Dar cuentas. Un pastor por las ovejas que pastoreó. Aleluya. Ya sabrás cómo debe de ser el trato bilateral entre oveja y pastor, pastor y oveja. Es una coinonía, es una unión divina, asociación divina. Por eso te estoy invitando a que lo hagas formal y lo hagas perseverando en tu desarrollo espiritual. Porque no puedes vivir la vida cristiana fuera de la voluntad de Dios. No se puede. Así que volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Tú tienes la decisión. Tú lo puedes hacer, pero tienes que tomar una decisión. Amar a Dios sobre todas las cosas y vivir la verdad, no el engaño. Tu amigo y servidor y todo el equipo de la iglesia Ejército de Amor que hace posible que esta radio exista, porque es a través de sus diezmos, sus ofrendas, que se financia esta emisora. Y también gracias por aquellos que colaboran voluntariamente de diferentes países o diferentes ciudades de Estados Unidos para que cada día alcancemos a más y a más gente en diferentes países. Canadá, México, Argentina, bueno, ahí en Buenos Aires, en Brasil, hay muchos países que nos están escuchando. Y va a llegar el momento donde tú mismo vas a decir, ¿por qué perdí tanto tiempo? Porque todo puedes recuperar, menos el tiempo perdido. No me despido, sino que les digo hasta pronto. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Uno de los mayores engaños